Bueno, muy buenas tardes, espero que me escuchen. Eh, bueno, yo soy Jorge Vilas Díaz Colodrero y hoy vamos a charlar sobre un tema fundamental que es inteligencia artificial y Estado o gobierno, por decirlo así. Este webinar se realiza dentro del ámbito de la diplomatura en IA y Gobierno 5.0 que codirigimos con Juan Gouland, con Lucas y con Celina Cantú y Juan Vila. Y la verdad que es un tema que hoy es un tema fundamental que se está planteando a nivel mundial. Solo decirles que el próximo G7 a organizarse en Italia va a ser organizado sobre el tema de gobernanza e inteligencia artificial. Con lo cual, lo que hoy plantea Lucas es el tema en agenda a nivel mundial. Lucas es politólogo y a su vez tiene una maestría en Flaxo y es uno de los coordinadores específicamente de uno de los módulos de la diplomatura. Y al final de esta charla vamos a tener un momento para aquellos que quieran de información para aquellos que quieran incorporarse a la diplomatura que larga el 5 de junio. Bueno, desde ya muchísimas gracias a todos por estar acá y los dejo con Lucas. ¿Cómo andan? Gracias, Jorge. Bienvenidos, bienvenidas. Un montón de caras conocidas. Hola, Julieta. ¿Hace cuánto no nos vemos, Julieta? Nos cruzamos online en alguna de estas cosas, pero presencialmente mejor no sacar números, mirá. Uy, Felipe, qué desastre. Felipe, me mandaste un mensaje ayer y no te lo contesté. Te iba a meter una excusa de que estoy de viaje y todo, pero ahora cagué. Mirá, me ves acá, así que un desastre. Bueno. Lo bueno y lo malo de ver caras conocidas acá es que no puedo mentir, porque muchos me conocen, pero bueno, un perdonado. Gracias, Felipe, gracias. Te prometo que terminamos acá y te contesto. Como ves, no estoy en Buenos Aires, estoy en Bahía Blanca. Nada, un gusto, un placer. Gracias por acompañarme. La idea, como decía Jorge, es charlar. Vamos a dar como una píldora de algunas de las cosas que se ven en la diplomatura. Una cápsula así de alguna de las temáticas que vemos en la diplomatura. En este caso, un tema muy nuevo, del que poco se está hablando, del que nadie habla, que es inteligencia artificial. Entonces, para ser bien exclusivos, vamos a hablar de eso, pero vamos a tratar de darle una vuelta de tuerca, que es básicamente, bueno, cuáles son los caminos que tienen los estados, ya que nuestra problemática no es tanto del ámbito de la tecnología, sino más de las políticas públicas sobre la tecnología. Vamos a hablar de inteligencia artificial, pero un poco los caminos que tienen disponibles los estados, o qué hacer el Estado frente a este avance de la inteligencia artificial y demás. Así que, si les parece, hagamos así. Yo arranco, empiezo a hablar, los que saben que me conocen no paro, pero vayamos tirando comentarios por el chat. Yo voy a estar viendo el chat o me interrumpen y demás. Así que por favor tomémoslo más como una conversación y que no me largue a hablar demasiado. Más o menos va a durar media horita, no mucho más. Estamos previo a un feriado, así que tenemos que terminar temprano. Y después nos quedamos charlando un poquito más para los interesados en la Diplo, de qué características tienen, qué descuentos se hacen, que algo es muy importante y qué sé yo, qué sé cuánto. Así que bueno, como les decía, la idea es charlar sobre inteligencia artificial, cómo está afectando esto a la democracia en sí, pero también ver qué caminos tienen los estados o pueden tomar los estados frente al avance de la inteligencia artificial. La verdad, yo no soy un experto en inteligencia artificial, lo voy a aclarar desde un inicio, así que lo que comúnmente hago es me escudo un poco en la inteligencia artificial dentro de determinados cambios que está sufriendo la web en general. ¿Ok? Porque creo que algunas de las salidas que podemos tener a los problemas que trae la inteligencia artificial vienen dadas por cómo ha ido evolucionando la web y cómo está evolucionando la web, ¿no? Así que eso va a ser un poquito el enfoque. La primera hipótesis que siempre trabajamos y que al día de hoy es obvia, hace algunos años costaba un poquito más identificarlo, hoy con los fenómenos políticos que han pasado a nivel global en los últimos 10 años, es una hipótesis que ya
no hace falta demostrarla demasiado, pero es que existe una estrecha relación entre las innovaciones en la forma en la cual nos comunicamos y el régimen del poder, ¿no? Cuando digo régimen me refiero a las reglas que dan la legitimidad para acceder o no al poder, básicamente, ¿no? Y esto no es nuevo, y eso es quizás lo más llamativo. Es que no es solamente que ahora que tenemos redes sociales y la web, internet, aparecen personajes como Bukele o Trump o Milei o quien sea, no me importa. Esto no es nuevo, esto en realidad siempre existió una relación muy estrecha entre la forma en la cual nos comunicamos y lo que es el régimen democrático en sí, ¿no? El ejemplo que a mí siempre me gusta poner, y esto en los Estados Unidos está muy estudiado, es el surgimiento del correo postal y el surgimiento de los partidos de alcance territorial, digamos, ¿no? En América Latina no está muy estudiado, pero en los Estados Unidos sí. Claro, el hecho de contar con una innovación tecnológica como es el correo postal, y la posibilidad de enviar un mensaje a la otra punta del territorio y que semanas o días después lo reciban y poder comunicarnos muy rudimentariamente, pero poder comunicarnos en grandes extensiones de territorio, lo que permite es el surgimiento de estructuras políticas de alcance territorial, ¿no? ¿Cómo hacemos para crear el partido peronista o radical o lo que sea si yo tengo que coordinar mi acción política desde Bahía Blanca con una persona en Jujuy? Y bueno, si no tengo los medios de comunicación para hacerlo, si no tengo el correo postal, el telégrafo, lo que sea, es muy difícil que logremos partidos de alcance territorial. Entonces, desde esa época hasta pasando por el surgimiento, obviamente, esto sí está mucho más estudiado, del diario, la televisión, etcétera, siempre existe una relación muy estrecha entre las formas en las cuales nos comunicamos, el ecosistema de medios en el cual nos comunicamos y el régimen del poder, ¿no? Y lo interesante es que esto también influye en la legitimidad acerca de quién puede o no acceder al poder. O sea, hubiese sido impensado que alguien extrapartidario tenga la legitimidad para acceder al poder hace 60 o 70 años, porque esas estructuras eran las que delimitaban el accionar político. Hoy, como cambia el ecosistema por el cual nos informamos, nos comunicamos, coordinamos acciones, etcétera, las estructuras tradicionales en esa lógica quizás ya no pesan tanto y podemos tener otro tipo de liderazgos que tienen legitimidad para acceder al poder, básicamente. Hoy tiene quizás más legitimidad para acceder al poder un youtuber o un influencer que quizás una persona que militó toda su vida en una estructura partidaria y qué sé yo, qué sé yo. Entonces, ¿qué quiero marcar con esto? Que la legitimidad para acceder al poder va cambiando al ritmo o es influenciada por el surgimiento de nuevas formas en las cuales nos comunicamos y coordinamos acciones y demás. Entonces, si hacemos foco en eso y si hacemos foco en la última parte, qué pasó desde el surgimiento de Internet hasta hoy, eso creo yo que nos va a dar algunos indicios de qué está pasando con la inteligencia artificial y la democracia. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un poco de foco. Cuando hablamos de Internet o la web, mejor dicho, bueno, la web no siempre fue la misma. O sea, no siempre, entonces, todos los que están aquí son muy chicos, y quizás no vivieron, yo tampoco, o no tanto, pero lo que era el surgimiento de la web 1.0 no es la misma a la Internet que tenemos hoy. O sea, la web en sus inicios era una web completamente distinta en sus fundamentos a la web que vivimos hoy, ¿no? Era una web mucho más descentralizada, era la web de los protocolos, vamos a decirlo, era una web open source. Todavía no se hablaba mucho del open source, pero era una web en donde todos los protocolos eran abiertos. Los protocolos son esos estándares, esas formas que nos ponemos de acuerdo para que yo te mande un mensaje, vos lo puedas recibir y leer, etcétera. Entonces, básicamente era una web muy abierta, muy descentralizada, pero era una web que tenía poco que ofrecer al usuario. ¿Ok? Por eso se la llamaba la imprenta del siglo XXI. Hoy ya nadie más llama a la web la imprenta del siglo XXI, porque es mucho más que una imprenta. Pero básicamente en aquella época, básicamente navegábamos en sitios que eran muy estáticos, tendríamos una gran capacidad de acceder a información, ¿no? Pero no teníamos capacidad de generar esa información. Entonces, desde el punto de vista del usuario, era una web con muchísimas capacidades para yo acceder a esa información, era una web muy descentralizada y era una web muy abierta, básicamente. Bueno, esa web, década de los 90, principios del 2000, fue cambiando, básicamente, ¿no? Y fue cambiando y se fue transformando en otro tipo de web que llevó a una web
que tiene características completamente distintas a la web de sus inicios y que es la web que vivimos hoy. Es una web donde no solamente puedo leer, no solamente puedo acceder a conocimiento, sino que principalmente puedo generar el conocimiento. Y es una web en donde se ha descentralizado la capacidad de generar contenido, pero se ha concentrado, ¿no?, quienes manejan la información de esa web. Ya no es una web abierta, ya no es la web donde todos los protocolos abiertos interactúan entre sí, sino que se ha transformado en una web mucho más cerrada, donde unos pocos jugadores o empresas son las que manejan, entre comillas, todo el tráfico que sucede dentro de esa web, ¿no? O sea, la ley del 80-20 se hace bien marcada en esta web 2.0, pero el lado positivo que tiene esta web es que empoderó al usuario. Es decir, las cosas que yo puedo hacer hoy con la web son completamente distintas, mucho mejores, mucho más atractivas que las que podía hacer con la web 1.0. Y fíjense que también se da el surgimiento de las apps, ¿no? En la web 1.0 no existían las apps porque no existían los dispositivos que soporten las apps, obviamente. Es decir, acá hay una relación dialéctica entre la infraestructura y el software y demás, no me voy a meter de más, pero hoy claramente no solamente tenemos la web, que es esa donde nos metemos y navegamos, sino que además tenemos principalmente las apps. ¿Cuántos de ustedes utilizan apps en sus celulares? ¿Qué tiempo, qué cantidad de tiempo utilizan apps y qué cantidad de tiempo utilizan la web? Bueno, seguramente hay un 80-20, ¿no? El 80% del tiempo no utilizamos la web, sino que utilizamos apps que son entornos cerrados, que son entornos controlados por una única empresa, que es la que me brinda la app. Es decir, que son entornos completamente distintos a lo que era la web 1.0 abierta, etcétera, etcétera. Es una web que soporta muchísimo más el video, la imagen, no tanto el texto y demás. Y es una web donde se dice que los protocolos abiertos que generamos en la web 1.0 se crearon sobre esos protocolos aplicaciones cerradas, ¿no? Para que le interese este tema entre protocolos y aplicaciones, busquen por esa terminología, FAT Application Theme Protocols, y hay un montón de literatura muy interesante, que es cómo aprovecharon determinadas empresas para, sobre esos protocolos abiertos que mencionábamos antes, crear sus aplicaciones, en este caso cerradas, propietarias y demás. No estoy haciendo ninguna valoración sobre eso, solamente una descripción de cómo es la web que funciona hoy. Por eso lo que llevó a muchos analistas de esto, me acuerdo del año 2010, esta etapa de la revista Wired, que dice, bueno, la web ha muerto. En aquel tiempo, Chris Anderson, el editor de la revista Wired, este, digamos, artículo fue muy conocido porque él decía, bueno, esa web 1.0 que vimos, abierta de los protocolos del mail descentralizado, etcétera, etcétera, muere, ¿no? Bueno, no murió, pero de alguna manera lo que predijo Chris Anderson de que, bueno, cambia esa web, efectivamente sucedió. Él lo que veía en aquella época, estamos hablando del 2010, es que todo el boom de la web 1.0 que se iba al tráfico abierto, ¿no?, de los navegadores y de las web, empezaba a decrecer, y íbamos hacia otro tipo de web mucho más dominada por las apps, por el surgimiento de las apps. Obviamente, vuelvo a repetir esto, con el surgimiento del iPhone, y los teléfonos que soportan las apps y qué sé yo, bueno, se ha generado otra economía. Entonces, ahí llegamos a la web 2.0, y cuando empezamos en esta etapa de donde el ciudadano se empieza a empoderar, estamos hablando año 2010, 2009, etcétera, bueno, vemos una gran fascinación, un gran optimismo acerca también de esta web. O sea, sí, está bien, se concentra en Facebook, Google, etcétera, pero miren la cantidad de cosas que podemos hacer con esta web, ¿no? Y es el momento de las revoluciones árabes, del Occupy Wall Street, de los indignados, es decir, el florecer de las movilizaciones ciudadanas, la gran mayoría de ellas canalizadas a través de esta web 2.0. Si nosotros leemos los diarios, los medios en el año 2009, 2010, 2011, era completamente distinto el espíritu al que leemos hoy acerca de la web. En aquel momento era, miren, Facebook produjo una revolución en Medio Oriente, ¿no? Era completamente optimista acerca del impacto de la web 2.0 sobre la democracia. Era un catalizador de procesos democráticos.
era esta nueva forma de comunicarnos descentralizadamente, de que cada uno pueda generar sus propios contenidos, de que cada uno pueda tener su blog y opinar y poner temas en la agenda pública, etcétera, etcétera, era principalmente un catalizador de la democracia. Bueno, 10 años después, la cosa cambia bastante, ¿no? Y pasamos de cómo las redes sociales generaron las revoluciones en Medio Oriente al problema que tenemos hoy. Después les voy a pasar todos los links de las cosas que estoy diciendo, que no, yo no creé ninguna, nada más estoy juntando cosas que les digo. Pasamos a esta lógica 8 años después a que, uy, ahora Internet, ahora la web, ahora las redes sociales, no son un catalizador de la democracia, sino que son principalmente un dolor de cabeza para la democracia, ¿no? Es decir, hoy la web 2.0 es un enemigo de la democracia porque, bueno, porque empezamos a ver que trae un montón de problemas para la gobernanza pública desde el momento de las elecciones. ¿Se acuerdan de Rusia y Trump y la elección y la injerencia de otro país a través de las redes sociales, las deep fake, las fake news, etcétera? Empezamos a ver que rápidamente dejamos de ver a la web como una facilitadora, catalizadora de la democracia, y ahora vemos la web que hay que regularla, que tenemos que frenarla, que tenemos que limitarla, porque básicamente nos trae muchísimos problemas para el ejercicio democrático, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos los medios, artículos, etcétera, 10 años atrás y hoy, rápidamente pasamos de una visión optimista a una visión completamente pesimista acerca de esto, ¿no? Entonces, algunos de los problemas que trae la inteligencia artificial para la democracia, solamente algunos. La primera es la dificultad para conocer las preferencias públicas. No me voy a poner a mostrar videos y demás, pero hoy con extremada facilidad cualquier persona puede crear un video de Milei diciendo cualquier cosa, y subirlo a las redes sociales, o fácilmente podemos crear miles de correos electrónicos supuestamente redactados por gente cuando en realidad fueron redactados por máquinas y hacérselos llegar a todos los legisladores para que incidir en su... O sea, tenemos un montón de herramientas que nos da la inteligencia artificial generativa para poder incidir sobre las preferencias públicas. Y esto genera un problema. Hoy, si yo soy un tomador de decisiones, un legislador o lo que sea, bueno, claramente hay una dificultad muy grande para diferenciar qué es una preferencia pública genuina y qué es una preferencia pública incentivada a través de estas nuevas herramientas. En los 2020 estamos hablando, hace varios años en Estados Unidos se hizo un ejercicio de campo, vamos a decirle, donde investigadores lo que hicieron fue generar 70.000 mails, de los cuales el 50% era redactado por la misma gente y el 50% era redactado por inteligencia artificial. Y se lo mandaron a todos los legisladores de los Estados Unidos. Bueno, descubrieron de que es prácticamente imposible que una persona, en este caso un legislador, pueda diferenciar de cuál fue escrito por una persona y cuál fue escrito por una máquina. Entonces, claro, respondían, la tasa de respuesta a un mail generado por una máquina o por una persona era nada más de una diferencia del 1,5%, nada, estadísticamente irrelevante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, ¿cómo pueden incidir sobre las preferencias públicas estas nuevas herramientas? La segunda, que ni vale la pena mencionarla, porque ya todas la vivimos y demás, son todos los procesos que esto puede generar de desinformación o deepfake, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, digamos, generar hoy un video de un presidente, un legislador, una persona pública diciendo una cosa que no dijo, etcétera, lo puede hacer cualquiera. Mi hijo con 6 años lo puede hacer con una app, y queda más o menos bien, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar lo que ha sido generado genuinamente de lo que ha sido generado por una máquina? Hoy los avances de la inteligencia artificial generativa lo hacen prácticamente indistinguible, ¿no? Lo otro es que no sabemos en quién confiar, o sea, no solo no confío en el mensaje porque no sé si es verdadero o no, si tampoco confío en el emisor, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si quien lo está moviendo en las redes sociales es una persona verdadera, es un bot, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos trae el problema fundamental de esto que estamos hablando? Es un problema de confianza. Es decir, y que no es un problema de la democracia, es en realidad un problema de la web. El principal problema que afronta la web hoy es un problema de confianza. Yo no sé si quien me está escribiendo en este WhatsApp es Jorge, que mira, me está pidiendo plata, Jorge. Me está pidiendo a ver si no le transfiero
200.000 pesos porque tuvo un problema con su cuenta bancaria, entonces me pasa un alias que no es de él, pero bueno, ¿cómo sé si que es Jorge? No sé si a todos en los últimos meses les ha pasado esto de que te llega un WhatsApp de supuestamente una persona, después te enteraste que le hackearon el WhatsApp y te pide plata y qué sé yo. Bueno, eso pasa en todo, ¿no? Las llamadas telefónicas que recibimos. Entonces, hoy el problema principal que tenemos para interactuar digitalmente y que obviamente eso impacta en la democracia es un problema de confianza. Ya no confío si quien me está escribiendo acá es efectivamente Jorge o no. Ya no confío si lo que estoy viendo en las redes sociales es generado genuinamente o no. Entonces, estamos en una época un tanto psicótica en la cual no sé a quién creerle ni cómo creerle ni nada. Y eso tiene un trasfondo que no es solamente producto de la inteligencia artificial, sino que es producto de que cuando creamos la web, no hacía falta eh, validar que quien está del otro lado era quien dice ser. ¿Ok? Esto nos lleva, ahora nos vamos a meter en ese tema, pero esto nos lleva a que hoy nuevamente, este es un artículo publicado la semana pasada en The Atlantic, nuevamente los analistas, los académicos, están prediciendo la muerte de la web. ¿Por qué? Porque en este caso no la van a matar las apps y qué sé yo, sino que en este caso la va a matar la inteligencia artificial. O sea, entre esta lógica de que no sé en qué confiar, no sé si lo generó una máquina, una persona, no sé lo que estoy leyendo, no sé lo que estoy viendo, no creo en nada, básicamente hace que desconfiemos en la web como un medio legítimo para publicar información, para comunicarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Federico dice, para el final hay que implementar el voto electrónico en nuestro país. Bueno, después nos metemos, tiene todo que ver con lo que decimos la confianza, ¿no? Federico, en ese tema. Hay distintas formas de generar confianza que ahora vamos a ver. Entonces, hoy nuevamente estamos prediciendo la muerte de la web, ¿no? Tal como la conocemos, en este caso, producto de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, las soluciones que se plantean, y yo las pongo como soluciones dentro de la inteligencia artificial, bueno, tenemos que generar la transparencia de los algoritmos. Es fundamental que los algoritmos que toman decisiones o que generan decisiones, textos o lo que sea, sean transparentes para que se puedan auditar, para que evitemos sesgos, para esto, para el otro, con lo cual está muy relacionado con la ética de los algoritmos, ¿no? Hay debates a nivel mundial, Jorge los conoce muy, muy bien, acerca de cómo los gobiernos están exigiendo sobre la ética de los algoritmos, la transparencia de los algoritmos. Las mismas empresas, ¿no? Las mismas empresas le dicen a los estados, regúlennos, ¿no? Porque si no nos regulan esto, no sabemos dónde puede llegar a parar, etcétera, etcétera. Responsabilidad de las plataformas. Bueno, che, si publican en tu plataforma un contenido que no es verdad, etcétera, vos sos corresponsable de ese contenido que se está generando. Muchos estados, muchos fallos judiciales, etcétera, apuntan a que las plataformas sean corresponsables o responsables del contenido que circula. Este camino no ha sido muy efectivo, la verdad, no ha sido muy efectivo, pero es otra de las soluciones que se plantean para volver a tener confianza en este medio y demás. Otra solución, modelos que detectan la inteligencia artificial, así como yo con chat GPT puedo generar, no sé, una carta a un legislador. Bueno, hay modelos de inteligencia artificial que rápidamente pueden detectar si esa carta fue escrita por Lucas o por un modelo de inteligencia generativa, ¿no? Entonces, estas son algunas de las soluciones que siempre se hablan al momento de decir, bueno, ¿cómo frenamos esto? Más que cómo frenamos, cómo aminoramos sus efectos negativos, básicamente, ¿no? Ahora, ¿por qué arranqué yo hablando de la web y de la historia de la web? Porque hay otras soluciones que ya se están empezando a evaluar de manera mucho más seria, que tienen que ver con cómo generamos un modelo distinto acerca de lo que es la web. ¿Ok? Es decir, esta web tan grande, tan poderosa y demás, básicamente va a ser muy difícil frenarla con las mismas estrategias, sino que tenemos que crear un modelo distinto de web. Ese modelo distinto de web lo que se llama hoy la web 3.0, que en realidad surge a través de todo lo que fue las criptomonedas, blockchain, etcétera, etcétera, pero hoy rápidamente está tomando, creo yo, esto ya es una opinión personal, dirección un poquito más interesante,
y aprovechando muchas de las cosas que surgieron con esa movida del cripto, blockchain y demás, pero para atacar otro tipo de problemas, y en este caso el tema de la confianza. ¿Ok? Recuerden, el principal problema que tiene hoy la democracia, tanto como la web, es la confianza. ¿Ok? Yo no sé si confiar en el WhatsApp que me mandaron, tampoco sé si confiar en el contenido que veo, tampoco sé si confiar en mi representante, es decir, es un problema principalmente de confianza. ¿Por qué decía que la web 3.0, que se llama hoy la web 3, puede traer algún tipo de solución? Porque lo que plantea esta web 3 es una nueva capa de confianza o de lo que hoy se llama identidad digital para poder en definitiva empezar a tener certeza sobre la información que circula. ¿Ok? Y déjenme para meterme de lleno, bueno, ahí siempre les traigo algunos textos y demás para quien le guste indagar. Este es el mejor libro que existe acerca de qué es la Web 3, de Chris Dixon, salió hace poquito, y justamente habla de esto, ¿no? De las posibilidades que trae esta nueva era de Internet para construir mecanismos de confianza, mecanismos de propiedad de los bienes digitales y un montón de cosas más. Les recomiendo que lo lean. Pero lo interesante de esto es que cuando la web surgió, no sé si se acuerdan de esta historieta, fue muy famosa en su momento, no necesitamos una capa de identidad digital, es decir, no necesitamos una capa para validar que quien está del otro lado es quien dice ser. No sé, los que chateábamos con el ICQ, no sé si se acuerdan, los que utilizábamos la web 1, etcétera, no tenía que ni validar mi identidad, ni validar mi mail, ni nada. Es decir, me metía y se terminó la historia, ponía cualquier nombre y se terminó, ¿no? Entonces, básicamente la web surge sin una capa o sin la necesidad de una capa para validar quién somos. ¿Ok? Obviamente tampoco una capa para validar que lo que yo puse, lo puse efectivamente yo, lo que yo publiqué es verdaderamente mío. Todo eso no existía en la web. La web no fue pensada para eso. ¿Qué pasó? En 20 años pasamos de la web como la gran imprenta, ¿no? Donde nada más chateaba por ICQ y consumía algún blog, o algún diario, a una web donde hoy puedo comprar, transferir dinero, puedo, o sea, puedo hacer un montón de cosas, pero para hacer ese montón de cosas tuve que empezar a validar que quien está del otro lado no era un perro. ¿Ok? Primero tengo que validar que no es un perro o un robot, ¿no? Los captcha y qué sé yo. Después tengo que validar de que es esa persona y no otra. ¿Ok? Y después tengo que validar que encima de esa persona se llama Lucas Jolías. Entonces, depende de lo que yo quiera hacer, tengo que crear una capa de identidad, de validación de identidad, para darme seguridad y confianza que quien me mandó el mensaje de WhatsApp pidiéndome 200.000 pesos es efectivamente Jorge. ¿Ok? Bueno, ¿cómo logramos eso? Básicamente a través de lo que se llama hoy identidad descentralizada, o un nuevo modelo de identidad. Recuerden, la web 1 era completamente anónima, podía postear lo que sea y nadie me decía que era Lucas o quien sea y demás. La web 2 donde ya tengo que comprar cosas y demás, bueno, hay un nivel más de decir, bueno, este sí es Lucas, no es Lucas, en realidad solo sé su mail y es lo que se llama hoy la identidad federada, me lo veo con Facebook, me lo veo con Google, etcétera. Vamos avanzando hacia una web en donde yo lo que puedo hacer es validar mi identidad, pero no validar mi identidad, sino validar básicamente, por ejemplo, de que un posteo efectivamente lo hice yo. ¿Qué es el gran leitmotiv de toda esta web 3? Que los dueños de los contenidos son los usuarios, no las plataformas. O sea, ¿cuál es la gran apuesta de esta nueva Internet? Vamos a ver si se logra o no se logra, pero la gran apuesta de esta nueva Internet es que todos los contenidos que circulen sean dueños los usuarios. Y como sean dueños los usuarios, obviamente tengan responsabilidad sobre esos contenidos. ¿Qué quiere decir esto? De que los contenidos que yo publico en Instagram me los pueda llevar de Instagram y llevármelos a otra red social. Que yo sea, la palabra que se usa y no me gusta mucho, es autosoberano en el manejo de mi propia información. ¿Ok? El creador de Twitter, por ejemplo, tiene un proyecto que se llama TBD, un proyecto que empezó cuando dejó Twitter y se metió de lleno en eso, que es justamente un protocolo para
esto, para que yo pueda generar mis propios contenidos y ser dueño de mis propios contenidos y llevarme mis contenidos a donde yo quiera, básicamente. Entonces, básicamente estamos hablando de una web completamente distinta, en donde lo que cambia, y ahora lo voy a enganchar, ¿por qué, digamos, con inteligencia artificial? Es la separación entre el contenido y el contenedor, ¿ok? Entre el contenido que se publica y dónde se publica, entre el contenido de una credencial, por ejemplo, y dónde yo llevo la credencial. Es decir, separamos la data de la app. Hoy data y app son lo mismo. Antes data, en la web uno data y el contenedor de esa data eran interoperables. Yo me podía llevar el contenido de esa página, por ejemplo, y ponerlo en otro lado. Bueno, hoy con la web 2 no. La web 2 lo que hizo básicamente es que el dato y la app son lo mismo. Vamos a poner dos ejemplos. Obviamente, el más claro de las redes sociales. Sí, los datos que tengo adentro de Twitter solo viven adentro de Twitter. No me puedo llevar todos mis posteos y publicarlos en otra red social. No me puedo llevar a todos mis seguidores y llevármelos a otra red. No, no puedo hacer eso. No existe eso. Lo mismo con mis credenciales de identidad. Yo no puedo agarrar mi credencial de Medicus, que la tengo digital, la que tengo acá en el celular, y llevármela a otra app o a otra billetera. No puedo. Solo vive adentro de esa app. Entonces, en el modelo actual de la Web 2, la app, que es lo que contiene, y la data, es lo mismo. Bueno, el nuevo modelo, la data y la app, o en este caso se habla más de wallets, van por separado. ¿Ok? Entonces eso nos permite que nosotros seamos dueños de la información y podamos decidir en qué contenedor, por así decirlo, en qué app puedo visualizar o no esa información, básicamente. Bueno, no me voy a meter demasiado en esto. Esta web lo que plantea es justamente temas de lo que se llama identidad autosoberana, pero acá, por ejemplo, ya hay un proyecto, creo yo, que es el más interesante para combatir lo que es las deep fake o las fake news, etcétera, que es esta coalición que integran empresas de software, medios de comunicación, etcétera, que usa todos los paradigmas de la Web 3. ¿Qué es lo que plantea esta coalición? Bueno, la posibilidad de que yo pueda firmar, no entre comillas, firmar, no piensen en la firma digital de hoy, firmar de otra manera, los contenidos que, por ejemplo, yo produzco. Es decir, de que si yo saco una foto, el dispositivo ya me venga con un certificado en la cual esa foto, yo al publicarla en una red social, cualquiera de ustedes pueda validar de que esa foto es mía. Cualquiera de ustedes pueda validar de que esa foto la saqué yo y que esa foto no fue adulterada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir, si continúa esta nueva tendencia de la Web 3, que empecemos a verificar qué contenidos son emitidos por las personas y qué contenidos no han sido emitidos por las personas? Por ejemplo, Martín me pregunta si esa validación es en una blockchain. Tiene mucho que ver con registrar esa información en una blockchain, sí, efectivamente. O un certificado en blockchain, sí, Martín. Tiene mucho que ver con eso. Se están probando cosas a hacer sin blockchain y demás, pero tiene mucho que ver con eso. Es decir, se está utilizando la blockchain como un mecanismo para registrar o certificar, no tanto registrar, determinado tipo de información y así poder saber, una, que esa foto que yo saqué, la saqué yo, y segundo, que esa foto no fue adulterada. Entonces, pero para hacer esto, digamos, hay que reinventar la web, básicamente. Porque para hacer esto tenemos que empezar a tener aplicaciones que soporten eso, redes sociales que soporten eso. Entonces, de alguna manera lo que nos va a permitir es diferenciar entre si un video de un presidente de un país es genuino o si fue intervenido con deepfake o lo que sea. Entonces, lo que intenta hacer la Web 3 es darle una capa de confianza a lo que se ha generado hoy de la Web 2, básicamente. Entonces, la respuesta es que, bueno, ¿qué camino toman los estados, básicamente? Bueno, hoy hay cuatro tendencias de qué camino toman los estados frente al control de la información en Internet, frente al avance de la inteligencia artificial, y frente en general a cómo generamos confianza sobre los contenidos que circulan y demás.
El que existe hoy básicamente es un mix entre un caos de identidad, es decir, nadie controla nada, es imposible verificar absolutamente nada. ¿Por qué digo que es un caos? Bueno, cualquiera que haya visto en el último año, la cantidad, cómo se incrementó la cantidad de hackeos, estafas virtuales, robos de información y demás, es completamente exponencial. Falta nada más, o sea, piensen hace 5 años cuántas cosas habían escuchado de sus familiares y piensen en el último año. Es impresionante cómo se ha multiplicado. Hoy se estima, el Foro Económico Mundial estima que la mitad de la economía digital se pierde en hackeos, robos y estafas. Imagínense qué pasaría si la mitad de la economía del PBI de un país se va en delitos. No podría funcionar ese país. Bueno, hoy se estima que la mitad de la economía digital se pierde entre comillas, ¿no? A algún lugar va, digo, pero se va en estafas, en cibercrimen, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tenemos un mix de caos de lo que está sucediendo en la web con un mix de lo que se llama el capitalismo de vigilancia, ¿no? Es decir, el capitalismo de vigilancia en la cual son las grandes empresas las que utilizan nuestra información para sus modelos de negocio y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Cuál es el otro modelo que han tomado algunos estados? Bueno, el modelo chino. El modelo chino en donde la web es 100% controlada por el Estado, y el Estado controla qué se dice, qué no se dice, cómo se dice, llevando a los extremos el score de seguridad social, ¿no? El crédito y el score que le otorgan a la gente según su comportamiento, etcétera, son los servicios que se puede acceder o no. Entonces, de un extremo a otro. ¿Cuál es el camino que han tomado, que están tomando, podríamos decir, muchos estados democráticos, por ejemplo, la Unión Europea con su última regulación y demás? Bueno, este camino de reinventar la web, básicamente. Es decir, este camino que a través de una nueva identidad digital podamos empezar a ganar mucha más confianza sobre qué es lo que vemos, qué es lo que interactuamos y demás en el mundo online, básicamente. Para ir finalizando, y siempre me gusta cerrar, digamos, con una anécdota de uno de los padres, sí, padres creo yo, de esta idea de la identidad descentralizada o autosoberana, que se llama Christopher Allen. Christopher Allen cuenta una historia muy interesante, y el tipo lo que dice es, bueno, si uno analiza lo que fue la época del nazismo, hubo una gran diferencia entre el éxito, éxito entre comillas, obviamente, em, que tuvo el nazismo en Francia o en Bélgica y en los Países Bajos. Si el nazismo en los Países Bajos llegó a exterminar cerca del 70% de la población judía. Sin embargo, el nazismo en Francia o en Bélgica, países que están muy cerquita, digamos, nada más logró exterminar el 25% de la población judía. Y Christopher Allen dice, ¿qué fue lo que cambió de un lado? Bueno, hay muchos factores, obviamente, no es uno solo, la connivencia de las fuerzas policiales, etcétera, etcétera. Pero dice, hay un factor que es clave en todo esto, que era el registro civil, lo que hoy llamamos el registro civil. Los Países Bajos, Holanda, el registro civil tenía un registro civil hipermoderno para la época. ¿Por qué? Porque estamos hablando de justo después de la crisis del 30, el registro civil modernizó sus estructuras y tenía un sistema de inteligencia, vamos a decir, un sistema de datos muy avanzado para su época, que le permitió hacer muy buen asistencialismo para todas aquellas poblaciones en la época de la crisis del 30. Es decir, logró construir un estado de bienestar, digamos, muy rápido y hacer asistencialismo a aquellas personas que lo necesitaban, porque tenía un muy buen sistema de datos y de información y de identidad acerca de su población. ¿Ok? ¿Qué fue lo primero que hizo el nazismo cuando invade los Países Bajos? Toma el registro civil. La primera institución que toman no es la casa de gobierno y demás, sino que es el registro civil. ¿Qué es lo primero que intenta hacer la resistencia holandesa en contra del nazismo? Volar el registro civil.
a lo que le interesa, digamos, la historia es muy interesante de la resistencia, cómo se organizan para volar fallidamente, logran volar la mitad de ese registro civil, hay una foto y demás, pero lo que iban a atacar era el registro civil, porque era muy difícil, a diferencia de Francia, de Bélgica, etcétera, falsificar documentos para poder escapar, por ejemplo. Era muy difícil, producto del buen registro civil que tenía. Bueno, en resumidas cuentas, Christopher Allen dice algo muy interesante, que es, hoy uno puede confiar en su gobierno, porque puede confiar en la finalidad buena que tiene su gobierno, como lo tenía Holanda para hacer asistencia en época de crisis, ¿no? Sin embargo, mañana no lo sé. Mañana no sé qué puede pasar. Entonces, cuidado con los modelos que toman los estados o que deciden tomar los estados, porque hoy yo puedo confiar en mi estado, pero el día de mañana no. Esto que dice Christopher Allen me parece muy interesante para evaluar las medidas que tomamos para restringir, para aminorar los efectos negativos de la inteligencia artificial. Bueno, cómo se relacionan con la intervención o no del Estado o los estados para eso, ¿no? Recuerden que venimos de megacorporaciones que manejan toda nuestra información. Bueno, el camino no es tener mega estados que manejen toda nuestra información, ¿no? Sino que hay otros caminos posibles que tienen mucho que ver con reinventar la web y principalmente con cómo empezamos a generar mecanismos para volver a confiar en lo que circula en esa web. Dicho eso, les agradezco muchísimo y si quieren hacemos unos minutitos antes de pasar a la Diplo de preguntas por el chat o si alguien quiere abrir el micrófono. Excelente, Lucas. Bueno, están invitados a hacer preguntas. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, estimado, ¿cómo va? Bien. Me gustaría que nos cuentes cuál es tu perspectiva sobre la brecha que se va a generar o que ya se está generando entre aquellos gobiernos que están actuando profunda y rápidamente en la inteligencia artificial y los que no lo están haciendo. A ver, las brechas se van a dar siempre. Hay regiones, países o estados que avanzan mucho más enérgicamente y otros que no, pero los que no, yo creo que van a ser, a ver, la diferencia es que la web uno a la web 2 fue principalmente impulsada por el sector privado. El paso a la web 3 está siendo impulsada por los estados. O sea, obviamente que el mundo cripto fue importantísimo para el surgimiento de esta nueva web, pero quien lo está institucionalizando son los estados. O sea, la Unión Europea le dijo a Facebook, a Meta, a Google, etcétera, tienen un año para aceptarme que yo pueda hacer login con mi DNI europeo. Perdón. Entonces, y ese DNI europeo tiene las características de una credencial Web3, ¿no? Entonces, en este caso, creo yo, de lo que los estados que queden rezagados eh, no lo van a quedar por mucho tiempo, medio que van a ser obligados a eso. Otro ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. La Unión Europea, acaba de salir la reglamentación, le da 12 o 24 meses a los estados miembros y a un montón de instituciones para adecuarse a esta nueva lógica de identidad digital. La otra vez hablaba con gente de un banco europeo, que obviamente tiene filiales acá en América Latina, y te decía, a nosotros nos va a obligar la Unión Europea a que vos puedas, por ejemplo, hacer login con tu DNI europeo y un montón de otras cosas. Es decir, que no tengas que pasar por un KYC mío o un registro de identidad mío, sino que lo puedas hacer como en el mundo físico. En el mundo físico vos vas al banco, mostrás tu DNI, abriste la cuenta bancaria, se terminó. Bueno, en el mundo digital no podemos hacer eso. Bueno, y esta gente del banco me decía, no estamos obligados, Europa nos va a obligar. Al segundo día, yo me doy vuelta y ya lo permito hacer en América Latina. O sea, porque ya lo tengo, porque ya está. Entonces yo creo que va a haber digamos, un coletazo. Nuestras regiones, que comúnmente son las que discuten más tarde los temas, necesariamente nos vamos a acoplar a muchas regulaciones que termina siendo otra parte del mundo.
Entonces no es que vamos a quedar rezagados, sino que quizás no vamos a estar en el centro de la discusión, como pasa muchas veces, pero necesariamente las decisiones que se tomen en otras latitudes nos van a afectar. Eso no tengo casi dudas. Federico dice, considerando que los medios de comunicación son el cuarto poder y el quinto lo tiene la gente, la ciudad, los datos, las redes sociales, ¿a qué poder van a fortalecer? ¿A los tres primeros? Bueno, hoy, el tema es que hoy no están fortaleciendo a nadie. O sea, hoy es todo más caótico y no beneficia ni a la ciudadanía ni a los medios en general, ¿no? Eh, yo creo que, a ver, había algo bueno, entre comillas. O sea, todo esto tiene una cara positiva y una cara negativa. La cara positiva de los medios tradicionales es que, bueno, el poder de edición regulaba también el poder de que no se diga cualquier cosa, que no circule cualquier cosa, ¿no? Durante la web uno teníamos esa lógica de edición. Es decir, antes de publicar algo, pasaba por algún tipo de filtro, ¿no? Lo que se publicaba. Bueno, con la web 2 no existió más ese filtro. Empoderó a la gente, porque ahora podemos publicar y todo lo demás, pero nos trae como coletazo este problema de confianza. Ya no sé en qué confiar de que me dicen que no, etcétera, etcétera. Yo creo que digamos que la capa esta de confianza que se debe generar en la web necesariamente va a beneficiar al primero, segundo, tercer, cuarto y quinto poder. O sea, es algo que lo están pidiendo los estados, las empresas. O sea, vos escuchás las notas que le hacen a los creadores de ChatGPT, Microsoft, etcétera, y todos te dicen, che, hay que regular esto. O sea, tenemos que encontrar entre todos una solución, porque básicamente hoy, el artículo que recomiendo que lean de Atlantic es, si seguimos así, la web va a morir, porque nadie va a confiar en la web, básicamente. Así que yo creo que va a beneficiar un poco a todos por igual. O sea, hemos llegado a tal punto de asustarnos tanto, por así decirlo, pero los datos también lo demuestran, de que necesariamente tenemos que generar esa capa para beneficio conjunto, ¿no? ¿Cuáles son los mayores retos que se presentan para los países menos avanzados tecnológicos para adaptarse a las exigencias del mundo? Yo creo que lo que se va a generar es... eh, acá hay países que ponen las reglas y países que acompañan. Eso, digamos, políticamente es así. Uno podría integrar esa discusión, sí, definitivamente, pero depende mucho de la capacidad de nuestros gobernantes y demás. Pero básicamente el reto que se va a dar tiene que ver en que si uno no se termina adaptando va a quedar medio afuera de determinadas discusiones. Te lo pongo para el caso, por ejemplo, del comercio. Hoy la aduana de los Estados Unidos está diciendo, aquellos países que se adapten a determinados estándares digitales y demás van a tener como un global entry del comercio. O sea, los barcos que vengan de Argentina y Argentina todos sus papeles me los mande digitalmente con estas características, estándares y qué sé yo y qué sé cuánto, van a pasar por la cola rápida. Los países que no se adaptan a estos estándares y demás van a ir a la cola común y van a tener que esperar y más costos y esto y lo otro. Yo creo que se va a dar esa, o sea, de ese tipo van a ser los retos, básicamente, de que hay países que están poniendo las reglas del juego, de los estándares que va a haber que seguir, y aquellos que no se adapten o no generen sus propias reglas de juego, pero que sean interoperables con aquellos países, eh, sin duda van a quedar rezagados, ¿no? ¿Quién más? Juan, creo que el gran diferenciador en esta, me comí alguno, ¿no? La incapacidad de procesar tan corto tiempo el cambio tecnológico, totalmente. Piensa lo siguiente, nosotros en el mundo físico tardamos décadas y décadas y décadas en construir sistemas de identificación, registros civiles, el DNI, tardamos décadas y décadas. Construimos algo bueno, o sea, el DNI la tarjetita, bien o mal, funciona, o funcionaba. O sea, yo con la misma tarjetita voy a comprar un vino, abro una cuenta bancaria, saco una línea telefónica, es simple, voy, la presento, la miran. Ahora, en 20 años, tuvimos que hacer lo mismo para el mundo digital. Y bueno, hemos hecho cosas raras, ¿no? O sea, hoy tenemos que saltar en una pata, guiñar un ojo, sonreír, que no te da la luz, que esto, que lo otro, o sea...
hacemos pasar a las personas por procesos completamente ridículos, pero bueno, es lo que hemos podido crear en tan poco tiempo, ¿no? En 20 años tuvimos que empezar a crear sistemas de confianza digital, básicamente, ¿no? Bueno, hoy lo que nos abre la puerta a esta tecnología es crear un nuevo sistema, ¿no? Em, Nicolás dice, consulta cuál podría ser el impacto de la inteligencia artificial en la cadena de producción, sobre todo en Argentina. A ver, como te digo, no soy un experto en el impacto de la inteligencia artificial en la productividad y demás. Por otros, ya sé que este impacto es distinto, es más profundo y estamos todos como locos, sorprendidos, pero comúnmente en la historia de la tecnología en general, los impactos en los procesos productivos se dan o empiezan a capitalizarse cuando se dan impactos también o modificaciones en los sistemas institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, la revolución industrial y el impacto de la máquina a vapor y qué sé yo, qué sé cuánto, tardaron décadas porque necesitamos adecuar nuestras instituciones a ese cambio tecnológico. ¿Ok? Para verdaderamente absorber el impacto de la productividad, de las innovaciones tecnológicas, tenemos que adaptar nuestras instituciones, nuestra forma de trabajar, nuestras, no sé, no por nada, digamos, con la revolución industrial surgen también nuevos tipos de organizaciones. Las sociedades anónimas, por ejemplo, no existían antes las sociedades anónimas. Tenemos que crear nuevas formas institucionales para poder aprovechar al máximo ese cambio tecnológico. Bueno, en este caso yo creo que es lo mismo. Hoy estamos viendo nada más la punta del iceberg, nos estamos sorprendiendo con las cosas que puede hacer la inteligencia artificial, pero claramente para aprovechar al máximo el potencial que tiene esa tecnología, tenemos que cambiar nuestras instituciones. Ejemplo, la educación. Bueno, ¿cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en la educación? Bueno, puede ser enorme, pero mientras que no nos pongamos a discutir qué tipo de institución pedagógica vamos a adaptar, vamos a crear para aprovechar al máximo eso, lo que vamos a hacer es prohibir los teléfonos, prohibir la inteligencia artificial. Entonces, como decía Juan, es tan rápido el cambio que el cambio institucional es mucho más lento. Entonces, en la producción yo creo que va a pasar lo mismo. Hasta que no empecemos a pensar nuevas formas de producción, nuevas formas institucionales de producir, no vamos a ver quizás el mayor impacto de la inteligencia artificial. Bien. Bien, nos fuimos ya recontra de tiempo. Bien. Disculpas, dale, Jorgito, dale. No, gracias, Lucas. La verdad que interesantísimo. Seguiríamos toda la tarde. Y bueno, todo ya se les envió a Alejandra Abdala, les envió por mail a ustedes información sobre la Diplo. Yo no sé si alguno de ustedes quiere tener alguna característica específica de qué se trata la Diplo y que de alguna manera nosotros lo podemos contestar. Si no, Sergio, que ahí te agarro, Sergio, podés contar lo bueno que estuvo. Ah, eso me parece mejor. Bueno, gracias a todos. Sí, yo hice la Diplo el semestre pasado. La verdad es que yo creo que hay muchas maneras de pensar cómo mejorar la administración pública, el Estado, la política, eh, y los cambios tecnológicos van impactando de una manera terrible en cada uno de los procesos. La brecha entre la forma en que hacemos las cosas y la que las vamos a hacer en los próximos 20 años es abrumadora, y por eso decidí hacerlo. Y la verdad que fue una experiencia increíble por muchos motivos. Primero por el formato, porque es un formato sumamente accesible, poder hacerlo a través de este medio. Segundo, por la calidad y la experiencia de los profesores y de los invitados. A ver, me acuerdo de algunos, Majo Martelo, que es subsecretaria de Innovación de la Nación, colega mía. Me acuerdo de Miguel Porrúa, el responsable de tecnología del BIDE de Nueva York.
Me acuerdo del experto en todo el caso de Estonia. Bueno, me acuerdo de la gente de Vicente López que hizo las grandes transformaciones también. Me acuerdo de la gente de la política basada en evidencia, la subsecretaria de la ciudad. En definitiva, un elenco increíble de gente que ya está metiendo mano y metiéndole cabeza a este tipo de cosas. Fue muy bueno, me dejó demasiado inspirado porque este año empecé la maestría en políticas públicas, porque Jorge me convenció. Ya va por mi segunda maestría, ya me estoy haciendo tres formaciones en el IAE y voy por la tercera en el Austral, así que ya medio me siento un poco de la casa. Así que es absolutamente recomendable. La transformación de mi cabeza, después de haber visto todas las perspectivas, no solamente de la IA, sino de toda la tecnología que hay alrededor de esto, como la ciencia de datos, como las cosas que se hacen en la nube, como otras aplicaciones, es increíble. Me voy a quedar con las ganas de hacerla de vuelta, porque ahora se llama IA y Gobierno 5.0 y yo me quedé con el 4.0, así que en cualquier momento me sumo a alguna charlita. Yo creo que es una diplo que necesita una actualización periódica, porque la tecnología va tan rápido que por más que la hayas hecho un año, al año siguiente te quedas otra vez con los pies en el aire. Así que un placer. Totalmente. Es así como decís vos, la actualización es periódica y de hecho una de las cosas que tenemos es un grupo posterior que se forma que crea una network para justamente transmitir todas las experiencias y nuevas tecnologías que van apareciendo. Así que bueno, salvo que alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta específica, eh, los invito a que vean sus mails y que se contacten con Alejandra Abdala. Y ella, realmente este año se está haciendo desde el punto de vista económico muy accesible la Diplo, con lo cual vale la pena aprovecharlo. Y bueno, y los esperamos porque, bueno, realmente hemos tenido, esta ya es el cuarto año, la cuarta cohorte, y hemos tenido un éxito y hemos formado una comunidad muy, pero muy, muy grande y muy linda. No sé si alguien más. Juan, ¿querés despedirte? No, Juan está en otra base. Así que Bueno, bueno, agradecerles. Gracias por bancarse hasta acá la charla y bueno, cualquier cosa nos escriben ahí a la universidad o a cualquiera de nosotros. bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo para todos. Abrazo. Saludos, gracias a ustedes. Bueno, gracias, gusto volver a verlos. Chao, hasta luego.